Entonces, el último día estuvimos hablando del ciclo de desarrollo, de las aplicaciones, ¿sí? Y hoy vamos a seguir viendo cómo poner una aplicación en producción, ¿vale? Entonces, en concreto, vamos a ver cómo actualizar una aplicación, después veremos cosas acerca de monitorización y algo de gestión de la configuración. Entonces, a veces, pues, de hecho, algunos de los ejercicios que hemos hecho ahí en clase, pensamos que todo lo que es desplegar la aplicación se acaba una vez que ponemos la aplicación ahí en el servidor, ¿vale? Pero eso en realidad solo es el comienzo. Porque lo que sucede inmediatamente después es que te pones a desarrollar una nueva versión de tu aplicación, a desarrollar nuevos módulos, a solucionar errores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vas haciendo versiones de tu aplicación. Esas nuevas versiones de tu aplicación tienes que desplegarlas también, pero ya tienes un sistema corriendo que tiene datos en la base de datos, ¿vale? Entonces ahí ya no estás haciendo un despliegue nuevo, sino que estás actualizando la aplicación. Y actualizar la aplicación, ¿vale?, es un proceso diferente de desplegar por primera vez la aplicación, ¿eh? Porque aquí, como digo, hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Entonces, en general, actualizar es más complicado que realizar el primer despliegue, ¿eh? Bueno, pero en las aplicaciones Spring Boot que estamos haciendo, que generan un jar, pues lo único que tengo que hacer es sustituir un jar por otro, ¿no? Digo, bueno, cuidadito, ¿vale? Cuidadito. En primer lugar, hay que ver qué pasa con lo que se denomina el downtime, ¿vale? Es decir, ¿qué hago? Paro la aplicación, sustituyo el jar y la vuelvo a arrancar. Eso implica que hay un periodo de tiempo durante el cual no hay ninguna aplicación ejecutándose. ¿Eso me lo puedo permitir? ¿No me lo puedo permitir? ¿Qué pasa si hay más de una instancia de la aplicación? Si tenemos 3 máquinas virtuales detrás de un balanzador de carga, ¿qué hago? Las paro las 3, ¿vale? Paro la aplicación que está corriendo en las 3 para actualizar los 3 jars que tengo ahí desplegados, ¿eh? ¿O cómo puedo hacer esto? Y hay otra cosa que tengo que tener en cuenta, que es que a lo mejor mi modelo de datos ha cambiado. Si mi modelo de datos cambia, eso implica que el esquema de la base de datos tiene que cambiar necesariamente, ¿vale? El formato de las tablas, las columnas, los tipos de esas columnas, etcétera. Hay que realizar cambios sobre la estructura de la base de datos, ¿bien? Eso es lo que se denomina evolucionar el esquema de la base de datos, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿bien? Entonces, vamos a dar un poquito de alguna de estas cosas. El downtime, ¿eh?, que es el tiempo durante el cual la aplicación no es funcional, porque la he tenido que parar para realizar labores de mantenimiento, ¿eh? Entonces, si solo tengo una instancia, pues no me queda más remedio que parar la aplicación, sustituir el jar y volverla a arrancar. Y cruzar los dedos para que arranque, ¿eh? No sería la primera vez que uno se lleva la sorpresa de que cuando va a arrancar la nueva versión no arranca. Y una parada que pensabas que iba a ser de 2 minutos o de 1 minuto, ¿vale?, el tiempo que tardas en parar un jar, sustituirlo por otro y volverlo a arrancar, se convierte en una parada de horas, ¿eh? Porque por alguna razón, en esa máquina virtual, en producción, el jar no arranca, ¿eh? Por eso es muy importante, cuando hablábamos del ciclo de desarrollo de las aplicaciones, es muy importante probar la aplicación en un entorno lo más parecido posible al entorno de producción, ¿eh? De forma que no nos llevemos a este tipo de problemas, ¿vale? Hay otras soluciones que no requieren downtime, ¿vale?, como por ejemplo arrancar la nueva versión en una nueva máquina virtual. Es decir, estamos en el cloud, yo puedo arrancar una nueva máquina virtual, no hay ningún problema, instalo la nueva versión ahí, ¿bien? Y después lo único que tengo que hacer es cambiar el DNS para que las peticiones, en lugar de ir a la antigua, vayan a la nueva. Con lo cual, en teoría, yo no tengo ni siquiera un momento durante el cual la aplicación no esté funcional. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene algunos detalles, ¿vale? Y es que hay que tener cuidado con las peticiones que estén en curso a la antigua versión. Las peticiones duran un tiempo mayor que 0. Entonces, durante ese tiempo, hasta que acaba una petición, ¿vale?, la antigua versión la tengo que tener encendida. No la puedo apagar hasta que yo no vea que no hay ninguna petición en curso en ese servidor, ¿bien? ¿Vale? Porque si no estaría tirando abajo peticiones que están haciendo los clientes contra el servidor, ¿sí? Entonces hay que tener cuidadito, ¿vale?, y no apagar la antigua versión hasta que yo me asegure de que no quedan peticiones vivas en ese servidor, ¿sí? ¿Vale? Luego hay otros detalles de los que no entro aquí, pero como por ejemplo qué pasa si hay estado
¿vale? Por ejemplo, el usuario está autenticado, ¿vale? Hay algún tipo de cookie que ha intercambiado el cliente y el servidor, ¿vale? Pues ese estado no está en la nueva versión, ¿vale? Porque la nueva versión acaba de arrancar. ¿Bien? Ese estado ha sido negociado entre el antiguo servidor y el cliente. Entonces, bueno, hay formas en las que podemos utilizar para ese estado una caché distribuida que le permita a esta nueva versión, en el caso de que le llegue una petición de un cliente con información, con algún token, con una cookie o con algo, le permita al servidor decir, pues si yo no tengo información sobre esto que me está mandando este tío, no lo conozco, me voy a ir a la caché a ver si otro servidor resulta que ya negoció esto con él, ¿vale? Y sí que es información válida, lo que pasa es que yo no me he enterado. Entonces la caché distribuida me permite poder solucionar ese tipo de problemas, ¿vale? ¿Qué pasa? Dime. ¿Y la conexión con la base de datos también tendrías que configurarla? Bueno, eso siempre, claro. O sea, cuando arrancas una aplicación le tienes que decir de dónde están los datos, ¿vale? Eso es evidente. ¿De acuerdo? Y ahora, de hecho, hablaremos de eso un poquito más adelante. ¿Qué pasa si tengo más de una instancia de la aplicación? Bueno, pues si ya tengo, de hecho, más de una instancia de la aplicación, esto me podría ayudar a reducir e incluso eliminar el downtime. Si tengo n instancias, las puedo ir sustituyendo poco a poco, migrando de una versión a la siguiente, ¿vale? Instancia por instancia, hasta que al final todas las n instancias están en la nueva versión. Entonces, esto implica que durante un tiempo conviven las dos versiones y solo va a ser posible si ambas versiones son compatibles, tienen un modelo de datos compatible, porque si no se van a pegar de bofetadas, ¿vale? En la base de datos. Incluso aunque las dos aplicaciones presenten un API REST ligeramente diferente, no hemos hablado aquí de ello, pero las API REST se pueden evolucionar, ¿vale? De forma relativamente sencilla y pueden convivir varias versiones de la misma API REST, ¿vale? Sin que haya ningún problema. Los clientes viejos harán uso de la versión vieja, ¿vale? Los clientes nuevos harán uso de la versión nueva, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en principio la API REST no tiene por qué ser un problema. El hecho de que evolucione la API REST no tiene por qué ser un problema. ¿Bien? Lo que sí que es un problema es el modelo de datos. Si el modelo de datos ha cambiado, eso implica hacer cambios en la base de datos y por lo tanto no puedo tener las dos versiones corriendo a la vez. Porque una va a esperar un esquema en la base de datos y otra va a esperar otro esquema diferente. ¿Bien? Y en la misma base de datos no pueden estar conviviendo los dos esquemas a la vez. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si son incompatibles, si se da ese caso, pues lo que deberíamos hacer si tenemos más de una instancia de la aplicación, ¿vale? Es levantar las n instancias con la nueva versión en n máquinas virtuales nuevas, ¿de acuerdo? Y cuando estén todas levantadas, pues entonces hacemos el cambio en el DNS. ¿Bien? ¿Vale? Hasta entonces estamos funcionando con las antiguas. Una vez que ya tenemos las nuevas, todas las que necesitemos levantadas, entonces cambiamos el DNS. ¿Bien? Entonces, es una posible política de actualización si tengo más de una instancia de la aplicación. ¿Bien? ¿Qué pasa si necesito actualizar la base de datos? ¿Vale? ¿Qué pasa si la nueva versión tiene un modelo de datos que requiere hacer cambios en la base de datos? Pues evidentemente no pueden convivir a la vez las dos versiones, ¿vale? Es decir, ni siquiera en este caso en el que decíamos, bueno, pues las voy levantando, las nuevas poco a poco, ¿vale? Y cuando las tenga todas, pues hago la sustitución. No puedes hacerlo, ¿vale? Porque para levantar las nuevas tendrían que conectarse a la base de datos, van a ver que la versión de la base de datos es antigua y una de dos, o van a fallar y no van a arrancar porque la base de datos es antigua, o bien van a intentar hacer cambios en el esquema para adaptarlo al nuevo modelo de datos, con lo cual van a fastidiar a las versiones antiguas. Bien, y las que van a dar errores van a ser las versiones antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, esto no lo puedo hacer, ¿vale? Irla levantando poco a poco porque no pueden convivir las dos versiones por culpa del modelo de datos, ¿bien? Entonces, la versión antigua necesita el formato de las tablas antiguas y la nueva necesita el formato nuevo. Entonces, en estos casos, pues hay que parar, hay que migrar la base de datos y hay que arrancar la nueva versión. Spring Boot, ¿de acuerdo? Me permite hacer actualizar la base de datos en el proceso de arranque de la aplicación, ¿vale? Es decir que ya habéis visto la
la propiedad esa de configuración que le dice que cree las tablas y las borre al arrancar y al terminar la aplicación, ¿vale? O que actualice el esquema de la base de datos o que no haga nada. Esa propiedad la hemos ido tocando a la hora de desplegar las aplicaciones. Bueno, pues hay un modo que es cuando arranques, mira lo que es la base de datos, mira el modelo de datos y si hay diferencias, pues pon la base de datos como está el modelo, ¿vale? Es decir, actualiza la base de datos en base al estado del modelo, ¿bien? Evidentemente eso tiene también ciertas implicaciones, y es que si yo tengo múltiples instancias de mi aplicación detrás de un balanceador, ¿vale? Tengo que parar las versiones antiguas, tengo que arrancar una sola de las nuevas, pues si las arranco todas a batiburrillo, todas van a ir a actualizar la base de datos, ¿vale? No, arranco una, ¿vale? O al menos solo arranco una con el modo este de actualizar la base de datos, ¿vale? Esa actualiza la base de datos y después ya puedo arrancar el resto. ¿Bien? Una vez que la base de datos está actualizada, y el resto debería arrancarlas en modo no hagan nada, ¿vale? Que la base de datos ya te la he preparado yo como tiene que estar. ¿Bien? Hay otras soluciones que no requieren parada, pero son más complejas, ¿vale? Y básicamente requieren que en la base de datos también puedan convivir durante un tiempo los dos modelos de datos, ¿vale? Pero hace falta ahí hacer esfuerzo por parte del programador, ¿vale? Para soportar dos modelos de datos en paralelo en mi programa, ¿vale? Es decir, que en memoria yo podría tener objetos que pertenecen a una versión y objetos que pertenecen a otra versión del modelo de datos, ¿vale? Y tengo que ser capaz de convivir con eso. Si no, no nos queda más remedio que parar, migrar y volver a levantar. Entonces, como veis, el tema de la actualización es un tema bastante más complejo que hacer un despliegue la primera vez, porque cuando la base de datos está en blanco, pues estupendo, ¿de acuerdo? No hay mayor problema, ¿vale? Pero cuando tengo que actualizar la aplicación, pues entonces realmente me puedo encontrar con algunas sorpresas desagradables. Entonces, cuando ya tengo el sistema funcionando, bien, y estoy pues haciendo periódicamente actualizaciones y tal, me va a interesar saber cómo se está comportando el sistema, ¿vale? Cuando hablo del sistema, tener en cuenta que nuestro sistema, en alguna de las últimas configuraciones que hemos visto, está compuesto por un balanceador, 3 máquinas que tienen una aplicación Spring Boot corriendo, ¿vale? Detrás del balanceador, y una máquina virtual con una base de datos MySQL. Entonces, mi sistema es todo eso, no solamente la aplicación. Yo lo único que he hecho del sistema ha sido la aplicación, ¿vale? Pero mi sistema incluye todo eso. No solamente puede haber errores porque yo tenga errores en el código de mi aplicación, sino que puede haber errores por cómo está configurada la topología, porque no hay suficientes máquinas web detrás del balanceador, porque la base de datos es un cuello de botella, por muchas cosas, ¿vale? Entonces necesito medir todo el sistema, ¿eh? Entonces, monitorizar, ¿en qué consiste? Consiste en observar el comportamiento de alguna cosa a lo largo del tiempo utilizando algún tipo de medida, ¿eh? Entonces, en aplicaciones distribuidas, ¿qué nos puede interesar monitorizar? Pues nos interesa monitorizar, evidentemente, la aplicación que hemos desarrollado nosotros, ¿bien? Y nos interesa monitorizar también los sistemas, ¿vale? La aplicación no solamente es una, sino que muchas veces son varias instancias corriendo de mi aplicación, ¿vale? Con lo tanto, imaginaros el otro día, ¿no? Cuando configurábamos los logs de la aplicación, ¿eh? Ahí estábamos configurando y probando en local, ¿no? Una instancia de la aplicación, pero en producción yo a lo mejor tengo 5 instancias de la aplicación, cada una de las cuales está escupiendo logs. Así que tengo solo de mi aplicación 5 ficheros de logs, que pueden estar escupiendo cosas diferentes, porque cada uno está recibiendo peticiones distintas, una está fallando porque no sé qué, la otra no está fallando pero empieza a tener problemas de no sé qué otra cosa. Entonces los mensajes que van saliendo en cada uno de esos ficheros de log son diferentes. Necesito conocerlos todos, ¿vale? Necesito agregarlos para poder saber qué está pasando, ¿eh? Y también necesito monitorizar los sistemas. Necesito monitorizar los servidores. Mira, es que la aplicación resulta que me está dando errores, hay peticiones que están fallando, pero yo en el código no veo ningún bug. Bueno, pues a lo mejor es que no es un problema de errores en el código, a lo mejor es que el servidor está muy cargado. Eso no lo sé si no estoy monitorizando el servidor, el uso de CPU, el uso de memoria, ¿eh? La base de datos también, ¿de acuerdo? Es decir, el trasiego, ¿vale? De red entre las aplicaciones y la base de datos, lo que están tardando las consultas dentro de la base de datos, cuáles son las consultas que más tiempo requieren, porque a lo mejor me interesa montar algún tipo de índice para acelerar optimizar esas consultas, ¿bien? Y en general todo aquello que depende del buen desempeño de nuestra aplicación. Por ejemplo, el balanceador de carga
también habrá que monitorizarlo, a ver si está realmente haciendo balanceo de carga, ¿no? Imaginaos que se nos cae la máquina con el balanceador, pues también necesito estar monitorizando esa máquina a ver si le ha pasado alguna cosa. Oye, mira, es que hay una de nuestras aplicaciones web no recibe peticiones nunca. Bueno, pues inmediatamente que haría uno es irse al balanceador a ver si realmente la aplicación está siendo reconocida por el balanceador, ¿vale? Como que está arrancada, como que está válida, como que es capaz de recibir peticiones, ¿eh? Entonces hay un montón de cosas que monitorizar. Esto es lo típico que no haces hasta el final, hasta que vas a producción, ¿vale? Y es un dolor, ¿vale? Es decir, montar esto hoy en día, ¿vale? Es casi más complicado que hacer la aplicación. Porque hay un montón de sistemas que un montón de software, ¿vale? De monitorización que tienes que configurar, que preparar. No hay una cosa que te valga así, ¿vale? No, pones esto y ya está, y te resuelve todos los problemas de monitorización que se te puedan ocurrir, no. Entonces hay muchas herramientas pequeñitas, cada una está orientada a una cosa, ¿vale? Y bueno, pues poner todo eso junto en general es un problema, ¿eh? Hay servicios, ¿vale? Por los cuales yo puedo pagar, que me permiten simplemente instalar lo que llaman un agente en las máquinas, y entonces pues no monitorizan las máquinas, pero eso es monitorización a nivel de sistema, ¿vale? CPU, memoria, uso de disco, ¿de acuerdo? Pero hay veces que yo necesito información también de lo que le está pasando a la aplicación, y eso solo está o en los logs o en mecanismos que yo pongo en la aplicación que me permiten mirar dentro, ¿vale? Por ejemplo, la máquina virtual de Java me permite inspeccionar los hilos que haya arrancados dentro de la máquina virtual y una serie de información que me puede ser interesante cuando estoy teniendo problemas, ¿eh? Entonces, a la hora de monitorizar la aplicación, ¿vale? Me interesan, como digo, los logs, me interesan el consumo de CPU, ¿vale? Me interesa el consumo de memoria, me puede interesar también el número de descriptores de ficheros abiertos, porque eso me da también una idea, ¿vale? De cómo de cargada está la máquina, porque lo primero es que el número de descriptores de ficheros es limitado, ¿eh? ¿Vale? Y en general, todas aquellas cosas que yo necesite para saber cómo se está desempeñando la aplicación. Por ejemplo, lo que tardan en promedio las peticiones, ¿vale? Cuáles son las peticiones más pesadas y las más ligeras, cuáles son las consultas que me están consumiendo más tiempo, visto desde la propia aplicación, que no quiere decir que a lo mejor luego en la base de datos, ¿vale? Tengo una percepción diferente de las consultas, ¿vale? De lo que tardan las consultas, pero me interesa saber por cada una de las instancias que yo tenga arrancadas, ¿vale? Pues cuánto están tardando las consultas a la base de datos. A lo mejor hay una instancia que por algún motivo está teniendo problemas de conectividad, ¿no? Y las peticiones a la base de datos pues tardan o hay que reintentarlas sistemáticamente y cosas de este estilo, ¿vale? Y luego, como digo, en aplicaciones Java, pues el uso de tecnología JMX para conocer el estado interno de la propia máquina virtual de Java. Esto es lo que se refiere exclusivamente a monitorizar la aplicación. Entonces aquí hay información muy diversa. Los logs, que son ficheros de texto plano, ¿vale? Orientados a líneas, típicamente, cada línea es una entrada de log, ¿vale? Y no tienen mucho que ver con lo que sería información de consumo de CPU y de memoria, por ejemplo, que es básicamente una información temporal, ¿vale? Donde se va guardando cada cierto intervalo, ¿de acuerdo? El consumo de CPU de un determinado proceso o del sistema en global, ¿vale? Y el consumo de memoria de un proceso del sistema en global. Y después eso típicamente, pues lo que se utiliza es para hacer gráficas, para configurar alarmas. Oye, avísame si durante más de 2 minutos la CPU está al 100%. A lo mejor es que ha pasado algo, un proceso se ha quedado pillado, y está ahí haciendo algo a lo bruto, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de alarma las configuro en base a información temporal que me dan, ¿vale? Pues eso, las medidas de CPU o de memoria, ¿eh? Y luego a la hora de monitorizar los sistemas, pues me interesa también conocer el consumo de CPU de los diferentes nodos. Aquí es interesante conocer el tiempo de usuario y el tiempo de sistema. ¿Por qué? El tiempo de usuario, ¿qué es? El tiempo de usuario es el tiempo durante el cual la aplicación está haciendo trabajo efectivo, ¿vale? Es decir, es la aplicación la que está trabajando. El tiempo de sistema, ¿qué es? Es tiempo durante el cual la aplicación no está trabajando porque está esperando por alguna acción del kernel, del sistema operativo, ¿vale? Entonces el que está trabajando ahí realmente es el sistema operativo. Si yo tengo un proceso en el cual empleo mucho más tiempo en sistema que en usuario, ese proceso tiene algún tipo de problema, ¿vale? Es decir, no está haciendo trabajo útil, ¿vale? Está continuamente esperando por cosas que está haciendo el sistema operativo, ¿eh? Entonces,
Este tipo de cosas también pueden ser un indicativo de que hay problemas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo un proceso que está haciendo un uso intensivo de cerrojos, ¿vale? Con una mala implementación de una aplicación concurrente, pues lo que voy a ver es que hay mucho tiempo empleado en el sistema, porque los cerrojos se delegan al sistema operativo, ¿vale? Entonces hay mucho cambio de contexto, ¿vale? Simplemente por esperar a ver si los cerrojos se abren o no se abren, intentar coger cerrojos, liberarlos, y va a haber mucho tiempo de sistema y poco tiempo de usuario. Entonces eso, por ejemplo, una aplicación concurrente puede ser un indicativo de que tengo implementado la parte concurrente de la aplicación, ¿vale? Pues malamente. Me interesa medir el consumo de memoria, ¿vale? Y además, como digo, me interesa tener alertas de que, oye, ojo, que te estás quedando sin memoria, ¿eh? Una máquina virtual de Java, si no puedo reservar memoria, se muere, ¿vale? Se me muere la aplicación entera, la máquina virtual, ¿vale? Se me cae, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa monitorizar eso, ¿vale? No ya por aumentarle la memoria a la máquina, yo las máquinas las debería tener bien dimensionadas, sino porque probablemente eso es indicativo de que tengo algún problema de que no estoy liberando correctamente la memoria. ¿Eh? Estamos hablando de Java, ¿no? Java no se libera la memoria. Bueno, mentira, ¿vale? Sí que se libera la memoria, ¿vale? No la tengo que liberar yo, pero tengo que darle la oportunidad al recolector de basura de la máquina virtual de Java de que la libere, ¿vale? Si hay alguien apuntando a un objeto, ese objeto no se puede liberar nunca. Entonces es posible que yo esté dejando por ahí, ¿vale? Grafos de objetos enganchados que no puede liberar el recolector de basura porque hay alguien referenciándolos, ¿bien? Entonces, si veo que una aplicación está continuamente subiendo en consumo de memoria, pues evidentemente hay algún problema ahí, ¿no? El espacio en disco también no suele ser un problema en las aplicaciones web, pero sí que puede ser un problema en la máquina de la base de datos, ¿vale? La máquina de la base de datos guarda la información en disco, ¿vale? Entonces ahí es importante tener monitorizado el consumo de disco, ¿eh? La salud de las conexiones de red, saber si las conexiones a esta máquina van más lentas que a esta otra, o las conexiones con esta tercera pues sistemáticamente están fallando, etcétera, etcétera, ¿eh? Sobre todo con conexiones, si tengo conexiones con servicios de terceros o tengo que salirme, ¿vale? de la red privada, ¿vale? Que estoy utilizando en mi proveedor. Monitorizar también las llamadas al sistema, por lo mismo que decía arriba, ¿vale? Por si acaso resulta que se están produciendo demasiadas llamadas al sistema, ¿vale? Que están enlenteciendo todo el proceso, o logs del propio sistema que me pueden dar también información sobre determinados errores, ¿vale? Que se pueden producir dentro del propio sistema en el cual están corriendo las aplicaciones, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de monitorizar es adelantarse a los problemas. Yo tengo el sistema monitorizado para darme cuenta de que el disco se está quedando sin espacio, de que la máquina tiene escasa memoria libre, ¿vale? De que hay errores en los logs que me están indicando cosas, de que la máquina está muy cargada, ¿vale? De que a lo mejor tengo problemas de concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en la que yo me doy cuenta de los problemas puede ser que simplemente me llama el jefe a consultas y me dice, oye, resulta que no tenemos aplicación, ¿vale? A ver qué está pasando. Y entonces en ese caso a lo mejor ya llevas media hora sin aplicación, más el tiempo que tardes en arreglarla, pues a lo mejor te tiras 2 horas, ¿no? Sin que la aplicación funcione. O bien puede ser que tú empiezas a ver que hay una determinada máquina que está renqueando, ¿no? Y entonces empiezas a indagar, antes incluso de que esa máquina falle. Entonces, en el momento en el que se produce el fallo, tú ya estás mirando, incluso a lo mejor has decidido arreglar el problema, o si no has sido capaz de arreglar el problema, has decidido sacar esa máquina y poner otra en su sustitución, ¿vale? Y después ponerte a mirar qué es lo que le pasa a esa máquina, ¿eh? Lo que nunca se suele hacer cuando hay algún tipo de fallo es sustituir las máquinas que están fallando por otras, ¿vale? Y ya está, y olvidarnos del problema, ¿no? El problema siempre se investiga, ¿de acuerdo? Es lo que se llama un análisis post-mortem, ¿vale? Se mira a ver por qué se estaba dando esa circunstancia, porque es posible que se pueda volver a repetir en el futuro, ¿vale? Si ya se ha dado una vez, se puede dar más veces. Entonces, cuando tú retiras una máquina, un conjunto de máquinas, porque hay un comportamiento anómalo, ¿vale? La retiras a lo mejor de momento para permitir que la aplicación siga funcionando y la sustituyes por otras, pero después inmediatamente te pones a investigar cuál era el motivo del fallo, ¿eh? De hecho, la mayoría de servicios en la nube, bueno, la mayoría quizá no, pero muchos de los servicios que podéis encontrar en la nube, incluyendo proveedores de cloud, documentan públicamente los fallos que tienen.
¿vale? En el caso de los proveedores del cloud, además, como estamos pagando por servicios en la nube, si no nos proporcionan el servicio, ¿vale? Pues evidentemente nos están fastidiando, ¿vale? Y nosotros tenemos un contrato con ellos y ellos tienen que cumplir ese contrato. Entonces, típicamente, ellos siempre alertan de forma temprana de los errores que se puedan producir, que se producen, ¿vale? Y hay caídas de zonas completas de Amazon y cosas de este estilo. Y además después documentan públicamente cuál ha sido el problema que se ha producido, ¿vale? Y ahí podéis encontrar en internet análisis post-mortem de fallos en Amazon, en Azure, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay herramientas que te permiten, te dan de forma integral, ¿vale? Tanto la monitorización como los mecanismos de alerta, ¿de acuerdo? Entonces hay herramientas como Nagios o Zabbix que tienen un pequeño agente que se instala en las máquinas a monitorizar, pero después tiene además una interfaz web, ¿vale? Que tú puedes instalar en otra máquina, ¿de acuerdo? Desde donde puedes configurar pues notificaciones, alertas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de herramientas pues te pueden permitir montar un sistema de monitorización más o menos completo, ¿vale? Entonces, al final, cuando algo falla, la monitorización nos permite realizar un análisis, ¿vale? Post-mortem para identificar qué causó el error, ¿eh? Si, por ejemplo, tenemos un buen sistema de monitorización, ¿vale? Pues cuando se produzca un error, yo puedo indagar en el histórico de los logs de las aplicaciones, a tirar del hilo a ver por qué se produjo ese error, ¿vale? A lo mejor hubo una aplicación que empezó a fallar, eso provocó que el resto de aplicaciones web se cargaran más porque esa ya no podía soportar más carga, ¿vale? Entonces esas otras que se cargaron más empezaron a fallar también en cascada, ¿eh? Entonces poder identificar por qué falló la primera de las aplicaciones pues requiere que yo tenga guardado el histórico de los logs, ¿eh? Entonces, bueno, hay algunas herramientas que aparte del Nagios y Zabbix, que son más de monitorización de sistemas, hay algunas herramientas que me permiten también introducir monitorización a nivel de logs, como son, por ejemplo, el pack que le llaman ELK de Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿vale? Elasticsearch es una especie de base de datos que me permite indexar documentos, típicamente documentos de log, ¿eh? Logstash es un agente que permite enviar los logs a un nodo Elasticsearch, ¿vale? Y Kibana es una herramienta de visualización, ¿vale? Una herramienta JavaScript que me permite hacer consultas y visualizar la información que hay en un conjunto de nodos Elasticsearch, ¿vale? Entonces yo puedo hacer cosas como pintar gráficas o puedo hacer búsquedas por los logs, ¿de acuerdo? Y cosas de este estilo. Puedo mirar el log de cada nodo por separado, no puedo mirarlos todos juntos. Imaginaros que hay una petición, ¿no? Que como tengo un balanceador de carga, hay una serie de peticiones que realiza un usuario, cada una de las cuales va a una aplicación. Entonces, ¿cómo sé yo todo lo que ha hecho un usuario? Pues tengo que andar recopilando toda la información de esa petición alrededor de o a través de los diferentes nodos web que yo tengo detrás del balanceador, ¿vale? Bueno, pues Kibana me permite hacer ese tipo de búsquedas, ¿eh? Si yo identifico cada petición con un ID, ¿vale? Y ese ID va en cada usuario con un ID y ese ID va en todas las peticiones que hace ese usuario, pues yo puedo fácilmente en Kibana buscar ese ID y me muestra todas las peticiones que realizó ese usuario con independencia de qué aplicación web que hay detrás del balanceador fue la que la procesó, ¿eh? Entonces, bueno, aquí en general para instalar todas estas herramientas pues hace falta un poquito de soltura, ¿vale? en tareas de administración. Bueno, de lo último que quería un poco que habláramos, que ya os lo he comentado en otras ocasiones, es la parte de gestión de la configuración, ¿vale? Como habéis visto, cada vez que en todos estos puntos que hemos estado viendo, ¿vale? Os he comentado que hace falta una labor de administración de las máquinas, ¿vale? Cuando yo voy a desplegar la aplicación, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos instalado la máquina virtual de Java, ¿vale? En las máquinas donde van a correr nuestra aplicación Spring Boot. Hemos instalado un balanceador de carga en otra máquina. Hemos instalado una MySQL en otra máquina, ¿eh? Entonces, todo esto, cuando el número de máquinas que hay que administrar empieza a crecer, pues es un engorro, pero incluso aunque no crezca mucho, si solo con que tengamos 6 o 7 máquinas, mantener eso ya es un horror, ¿vale? Imaginaros tener que actualizar 5 máquinas virtuales que están corriendo nuestra aplicación web para pasar de Java 8 a Java 9, cuando salga Java 9, porque lo necesitamos, por las razones que sean. Bueno, pues tienes que conectarte a 5 máquinas virtuales, hacer la actualización de Java,
A lo mejor te olvidas de actualizar alguna porque has abierto 5 consolas pero ya no sabes ni dónde estás, o te equivocas en alguno de los comandos en alguna de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. O imagínate que quieres saber cuál es la configuración de las máquinas web, de yo qué sé, cuál es la versión de Java que hay instalada en las máquinas web, porque ya no saben ni qué versión de Java hay. O porque hay una versión de Java que tiene un bug, ¿no? Entonces no estás seguro de exactamente qué versión de Java 8 tienes instalada porque la 77 tiene un bug que se arregla en la 78. Bueno, pues estaría dentro de alguna herramienta que yo le pudiera decir, oye, mírame qué versión de Java hay instalada en todas estas máquinas. Bueno, pues esas herramientas son herramientas de gestión de la configuración, ¿vale? Y me permiten tratar la configuración de toda mi infraestructura igual que si fuera código. Entonces, pues eso, lo que estamos hablando, ¿vale? Imaginaos un escenario con un balanceador, 10 servidores web con Nginx para hacer de caché y Java 1.7, 2 servidores MySQL trabajando como maestro esclavo, un servidor con RabbitMQ para comunicaciones asíncronas a través de cola de mensajes, y tengo que configurar todo esto, ¿vale? Y cuando ya llevo casi todo configurado, entonces me viene alguien y me dice, no, pero es que necesito que me pongas también no sé qué en las máquinas porque mi aplicación lo requiere. ¿Vale? Pues ahora vuelve otra vez a máquina por máquina, instalar esa otra cosa, ¿vale? Que te han pedido que metas. Entonces, evidentemente, ¿vale? En esta transparencia aparecen 14 máquinas que habría que configurar con 4 configuraciones distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si tengo que disponer de una máquina web adicional rápidamente? ¿La tengo que arrancar, instalarle todo, bla, bla, bla? Bueno, pues hemos visto una solución parcial nosotros en Azure que era tener una imagen disponible, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esa imagen tiene Java 7 y yo ahora lo que necesito es Java 8? Pues que para poner una máquina web ahí rápidamente, o primero actualizo la imagen, o me lanzo a la piscina, arranco la máquina virtual, le pongo Java 8 rápidamente y ya haré la imagen más adelante. Entonces, evidentemente, esto es complicado. ¿Qué pasa si necesito replicar todos estos servicios en otra zona geográfica? Oye, que es que los clientes de Sudamérica se nos están quejando porque la latencia es muy alta, porque claro, nosotros tenemos nuestros servidores aquí en Europa. Bueno, pues venga, vamos a replicar todo esto allí. Pues ahora, ponte a montar todas las máquinas virtuales, ¿vale? En otra zona geográfica diferente. O qué pasa, lo que decías, hay un bug de la versión de Java y necesito actualizar Java en todas las máquinas que tienen Java instalado. Lo primero, ¿qué máquinas tienen Java instalado? Pues a lo mejor no está tan claro, ¿vale? ¿Una máquina de balanceador tiene Java instalado? Pues no. No, sí, porque es que ahí instalamos una vez un servicio para hacer no sé qué, entonces necesitábamos Java y lo pusimos. Entonces, se convierte rápidamente en un caos, ¿vale? Entonces, si ponemos una infraestructura así con 14 máquinas, ¿vale? Seguro que si empezamos a hacernos preguntas sobre, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Cómo está aquello configurado? ¿Vale? La mitad de las veces no acertaríamos. Entonces, evidentemente, hacerlo manualmente es inmanejable, ¿vale? Y además va contra todos los principios de esto que estamos estudiando, ¿no? Que es precisamente automatizar tareas. Y hacerlos con script, pues bueno, mejora algo la situación, pero sigue siendo muy engorroso. Tienes que subir los scripts a todas las máquinas, entrar en cada una de las máquinas, ejecutar el script, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es la solución a todos estos problemas? Lo que se llaman los sistemas de gestión de la configuración, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los más conocidos. Uno de los primeros fue CF Engine, ¿vale? Le siguieron Chef y Puppet, si no recuerdo mal, y los más nuevos son Ansible y SaltStack, ¿vale? Todos estos sistemas me permiten gestionar la configuración de mis máquinas, ¿bien? Me permiten aplicar una configuración que yo diga en una determinada máquina o en un conjunto de máquinas, ¿vale? En paralelo. Yo le podría decir, coge estas 10 máquinas y me instala Java 8. ¿Vale? Pues él coge, se conecta a las 10 y te instala Java 8. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay algunos que se basan en tener un agente instalado en cada una de las máquinas virtuales, ¿vale? Que periódicamente le pregunta a un servidor, oye, ¿tengo que hacer aquí una actualización? ¿Tengo que instalar algo nuevo? ¿Tengo que hacer alguna cosa? Y el servidor le dice, pues sí, pues no, lo que sea. Y tengo otros que no requieren ningún tipo de agente dentro de las máquinas virtuales porque se van a conectar a las máquinas por SSH y van a hacer lo que sean desde otra máquina. Bien, y son, por ejemplo, el caso de Ansible o de SaltStack, ¿vale? Entonces requieren menos infraestructura porque no requieren un servidor, ¿vale? Ni nada de esto. Entonces, este tipo de sistemas me permiten definir cuál debería ser la configuración de las máquinas.
¿Vale? Entonces esta definición se aplica posteriormente a tantas máquinas como se quiera. ¿Que yo quiero una nueva máquina web? Bueno, pues le aplico la definición de web. Y la definición de web a lo mejor implica instalar una máquina virtual 8, instalar también esto, aquello, lo de más allá. ¿Vale? Entonces simplemente yo apunto mi sistema de gestión de la configuración a esa máquina virtual y le digo, pónmela como tienen que estar la máquina web. Y él me las pone. ¿Vale? De hecho, todos estos sistemas se basan mucho en la definición de roles. ¿Vale? Yo defino qué es lo que tiene que haber instalado para cada rol, qué es lo que tiene que haber instalado para el rol web, qué es lo que tiene que haber instalado para el rol balanceador de carga, qué es lo que tiene que haber instalado para el rol base de datos. ¿Vale? Entonces le digo, mira, esta máquina tiene el rol base de datos. Y él coge y dice, ah, sí, pues a ver, ¿qué tengo que instalar para un rol base de datos? Un MySQL Server 5.5, pues ala, pum, te lo pongo. Y además el fichero de configuración de esa MySQL Server tiene que estar así, pum, te lo pongo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces el sistema de gestión de la configuración preparará la máquina llevándola al estado deseado. Entonces, como digo, este sistema de gestión puede proporcionar un agente que sea ejecutado periódicamente en cada una de las máquinas virtuales, ¿vale? Que simplemente le pregunta a un servidor, oye, ¿yo sigo estando como tengo que estar? Sí, no. No, mira, que la versión de Java la hemos subido a la 9, tienes que aplicar el cambio. Ah, vale, pues cojo y pum, pongo Java 9, ¿vale? En la máquina. Entonces, de esta forma conseguimos que las máquinas siempre estén en el estado deseado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, el hecho de utilizar agentes, pues me implica necesito un servidor donde están las configuraciones almacenadas, ¿vale? Y los agentes instalados en las máquinas virtuales. Entonces, cada máquina virtual requiere instalar un agente, ¿vale? Y ese agente se conecta al servidor, ¿vale? Pregunta al servidor, oye, ¿cuál es la configuración que tengo que tener yo aplicada? Mira a ver si la configuración está actualizada de la máquina y si no, pues la actualiza. Entonces, lo que vamos a ver nosotros aquí es un ejemplito, ¿vale? Con estos sistemas, que es Ansible, ¿vale? Y vamos a hacer algunas cosas sencillas con Ansible. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar Ansible desde una de las máquinas Azure, ¿vale? Porque una vez dentro de una máquina Azure yo voy a poder utilizar las IPs privadas de todas mis máquinas, ¿vale? Para que Ansible sepa realmente cuáles son las máquinas que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo configuro yo Ansible? Bueno, para configurar Ansible, básicamente dentro de la máquina Azure, tengo que ejecutar estos comandos que veis aquí. Tengo que añadir un repositorio de paquetes Ubuntu especial, ¿vale? Que se llama Ansible. ¿Bien? Después tengo que ejecutar una apt-get update para que se carguen los índices de este repositorio. Y a continuación hago un sudo apt-get install -y para que no me pregunte nada, Ansible. ¿Vale? Con eso simplemente ya consigo instalar Ansible en una de mis máquinas virtuales de Azure. Podéis elegir la máquina virtual que prefiráis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues elegí una de las máquinas web, pero en realidad la máquina da exactamente igual. ¿Sí? ¿Pero tiene que ser una máquina diferente o...? Como no, puede ser una de las que ya tenéis, no pasa nada. ¿Vale? Normalmente tienes una máquina dedicada para esto. Pero no es estrictamente necesario. Tú puedes instalar Ansible en alguna de las que ya tienes y desde ahí conectarte a todas las demás. Bueno, una vez que hemos instalado Ansible, tenemos que decirle a Ansible cuáles son los servidores que voy a querer gestionar. ¿Eso cómo se lo digo? Pues tengo que editar, crear un ficherito en /etc/ansible/hosts que contiene las IPs de las máquinas virtuales, ¿vale? Que yo quiero que Ansible me gestione. Además, estas máquinas virtuales, de una manera muy sencilla, se pueden organizar en categorías o en roles. Por ejemplo, en nuestro caso, asumiendo que tuviéramos desplegada la última de las aplicaciones que hicimos, que había dos aplicaciones Spring Boot corriendo en 2 máquinas virtuales, ¿vale? Un balanceador de carga y una base de datos MySQL, pues podría tener un ficherito con esta pinta. El ficherito tiene formato, lo que se denomina INI, ¿vale? Formato de fichero INI, que si no lo conocéis, pues básicamente cada categoría se encierra entre corchetes, ¿vale? Y a continuación, en cada línea, ¿vale? Aparece una IP de una de las máquinas de esa categoría, o de ese rol. Cuando quiero empezar una nueva categoría, dejo una línea en blanco, ¿vale? Pongo otra categoría y así. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tendría en la topología que teníamos nosotros desplegada en Azure, tendría una categoría, un rol web, con las 2 IPs privadas de las máquinas web, ¿vale? Tengo que especificar las IPs privadas, ¿de acuerdo? Porque IP pública solo tengo una. Entonces, si pongo la IP pública, aunque puedo diferenciar las máquinas por puerto, ¿vale? Ansible me lo ve como una única máquina, porque ve la misma IP y asume que es la misma máquina, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos a utilizar las IPs privadas, ¿vale? Que de todos modos yo estoy dentro de Azure ya, en una máquina virtual de Azure, por lo tanto puedo ver todas las máquinas a través de su IP privada. Entonces pongo web y pongo la IP privada de la primera de mi máquina web y de la segunda, ¿vale? A continuación pongo LB de Load Balancer y pongo la IP privada de mi Load Balancer. Y a continuación pongo DB de Database y pongo la IP privada de mi base de datos. Bueno, los nombres pueden ser los que queráis, ¿vale? Pero aquí están claros los 3 roles que yo tengo de máquinas virtuales, ¿vale? en mi sistema. ¿Bien? Las máquinas web, las máquinas de los balanceadores y las máquinas de la base de datos. ¿Bien? Muy bien. Pues ahora mismo Ansible todavía no es capaz de conectarse a estas máquinas porque le falta algo, ¿vale? ¿Qué le falta a Ansible para conectarse a las máquinas? Pues la clave privada, la misma clave que yo utilizo para conectarme a la máquina, ¿vale? La necesita Ansible también para poder conectarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que esa clave privada no está dentro de la máquina de Azure donde yo estoy logueado, ¿vale? Esa clave privada la tengo yo en mi portátil o en mi PC o desde el ordenador donde me esté conectando a Azure, ¿vale? Pero no está en las máquinas de Azure. Lo que está en las máquinas de Azure es la clave pública, ¿bien? Entonces, tengo que proporcionarle a esta máquina desde donde voy a ejecutar los comandos Ansible, tengo que proporcionarle la clave privada. Entonces, tengo que copiar mi clave privada, ¿vale? La que hemos usado para acceder a la máquina, la tengo que copiar dentro de la máquina virtual Azure donde he instalado Ansible, ¿vale? En la carpeta .ssh del home del usuario, ¿eh? Es decir, si el usuario es Azure User, ¿vale? Pues básicamente consiste en copiar la clave privada a /home, /Azure User, /.ssh, ¿vale? Barra y el nombre de la clave. ¿Bien? Y además tengo que decirle a la clave privada, tengo que cambiarle los permisos, ¿vale? A 600, ¿vale? Porque esto es un requisito, si no SSH no me deja utilizarla, ¿vale? Tiene que ser un fichero protegido, ¿vale? De forma que solo el usuario actual pueda ver el fichero, pueda ver la clave. Entonces esto simplemente es copiar la clave la clave privada, ¿vale? Que la podéis abrir con un editor o podéis hacerle un cat por línea de comandos para que os muestre el contenido, lo copiáis, ¿vale? Y creáis el fichero en la máquina de Azure y lo pegáis dentro. Y ahora lo que haríamos a continuación sería comprobar que efectivamente desde la máquina virtual Azure donde yo he instalado Ansible soy capaz, ¿vale?, de conectarme utilizando esta clave privada a todas las máquinas, todo el resto de máquinas que yo tengo en Azure. ¿Bien? Esto tiene en realidad un doble propósito. Una es comprobar que efectivamente he hecho estos 2 pasos anteriores bien, es decir, que me puedo conectar por SSH a las máquinas, porque si no Ansible no va a ser capaz tampoco. Si yo no puedo, Ansible no va a poder, ¿vale? Entonces, en lugar de encontrarnos con el error en Ansible, que puede ser un poco difícil de trazar, pues directamente compruebo que al menos las conexiones SSH funcionan. Y además, cada vez que yo hago SSH a una de estas IPs, ¿vale?, como la IP no se conoce, pues me sale un mensaje de OpenSSH y me dice no reconozco el fingerprint de esta máquina, o sea, no sé cuánto, seguro que te quieres conectar y tienes que poner yes. ¿Vale? Entonces, si no escribimos ese yes para cada una de las máquinas donde nos vamos a querer conectar, ¿vale?, cuando ejecutamos los comandos Ansible se va a mezclar la ejecución del comando con las preguntas por la entrada estándar que nos hace OpenSSH, ¿vale?, y no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer SSH nosotros explícitamente a cada una de las máquinas para ir aceptando, ¿vale?, la conexión, de forma que luego Ansible no tenga esos problemas y no se encuentre con que OpenSSH, ¿vale?, le está diciendo cosas que él no espera, ¿vale? Entonces, una vez que ya nos hemos conectado a todas las máquinas por SSH, hemos comprobado que la clave privada funciona para acceder por SSH a las máquinas, ¿vale?, hemos aceptado el acceso a cada una de las máquinas. Vamos a hacer alguna cosita con Ansible, ¿vale? Vamos a ejecutar un comando muy simple, un comando que se conecte a cada una de las máquinas, ¿vale?, y a cada una de esas máquinas le diga que escriba por consola una cosa, ¿vale? Hay un comando para escribir por consola que es el comando echo, que se encuentra en /bin/echo, ¿vale?, y lo que yo le pase a continuación simplemente lo escribe por consola. Bueno, ¿cómo ejecutaría yo ese comando en todas las máquinas virtuales que yo he configurado en Ansible en mi etc Ansible host? ¿Vale? ¿Cómo ejecuto un comando sobre todas ellas? Pues tan sencillo como decir Ansible espacio all, ¿vale? Lo que hay, Ansible es el comando y lo primero que yo especifico después del comando es a qué rol quiero aplicar lo que viene a continuación. ¿Bien? Entonces, si quiero aplicarlo a todos los roles, digo, o a todas las máquinas virtuales, digo all, ¿vale? A continuación, con -m, digo qué tipo de cosa quiero hacer en cada una de las máquinas virtuales.
Entonces, en este caso lo que quiero hacer es ejecutar un comando de shell. Entonces, hay un módulo específico de Ansible para ejecutar comandos de shell que se llama shell, ¿vale? Entonces, esto siempre lo vamos a hacer así, -m, espacio shell, ¿vale? Y a continuación, los parámetros que yo quiera pasar a esta shell, ¿vale? Que quiera ejecutar dentro de cada una de las máquinas, ¿vale? Entonces, eso lo especifico con -a, espacio y entre comillas, lo que yo quiero ejecutar dentro de la shell, ¿vale? En este caso, /bin, /echo, high, por ejemplo, ¿eh? Y luego le tengo que decir a Ansible que tiene que utilizar la clave privada que yo he copiado dentro de esta máquina virtual y que se encuentra en mi home de usuario, que lo indico con la virgulilla esta, /.ssh y el nombre que hayáis dado al fichero con la clave privada, ¿eh? ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer Ansible es coger esta clave privada y máquina por máquina de las que aparecen en el fichero etc ansible hosts se va a ir conectando usando ese fichero de clave privada y va a ejecutar este comando en una shell dentro de esa máquina virtual, ¿eh? Entonces, el resultado en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso solo tenía una máquina web, ¿vale? La otra la tenía apagada cuando ejecuté estos comandos, ¿de acuerdo? Entonces solo tenía 3 máquinas, la de la MySQL, la del balanceador y una máquina web, ¿eh? Y lo que obtuve al ejecutar ese comando fue esto de allí, ¿vale? Por cada una de las IPs que yo tenía configuradas, estas son IPs privadas, ¿vale? Dentro de mi cuenta de Azure, ¿eh? Pues me dice el estado de ejecutar el comando, success, ¿vale? Y la salida del comando, ¿de acuerdo? Bueno, en hello no coincide porque lo cambié. Puse hello al principio, pero no me cabía en una línea, luego puse hi, luego como tuve que poner private key tampoco me cupo en una línea y al final se han mezclado las dos cosas, ¿vale? Si aquí pusiera hello, pues lo que saldría sería esto. Como aquí pone hi, pues aquí en realidad saldrá hi, ¿eh? Eso es una rata, ¿vale? Entonces, fijaros de qué manera más sencilla yo he cogido y he dicho ejecutar este comando en todas las máquinas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa más interesante, comprobar qué versión de Java tengo yo instalada en las máquinas web, ¿vale? Bueno, pues digo Ansible, espacio web, me refiero exclusivamente ya al rol de web, ¿vale? Por lo tanto, Ansible solo se conectará a aquellas IPs que estén listadas dentro de la categoría de web del fichero etc ansible hosts, ¿vale? -m shell, porque voy a querer ejecutar un comando en una shell, -a con el comando que quiero ejecutar, que es java-version, ¿vale? Y, bueno, nuevamente la clave privada, ¿vale? Entonces, fijaros lo que me dice Ansible, ¿vale? Me dice que se ha conectado a esta IP, que es la IP de mi máquina web, que el resultado fue success, ¿vale? Y que la salida del comando fue esto que tenéis aquí, OpenJDK version 1.8.0/72, OpenJDK runtime environment, bla 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 bla, ¿vale? 64-bit server VM, ¿bien? Entonces, yo, por ejemplo, podría aquí, ¿vale? Con esta salida, ejecutando este comando, podría decir, mira, que la versión de Java 8 que yo tengo instalada es la 72, pero es que la 72 tiene un bug, entonces me toca actualizar a la 75, ¿vale? Bueno, pues simplemente ejecutando este comandito yo puedo ver la versión de Java que tengo instalada en todas las máquinas, ¿eh? En todas las máquinas con el rol web, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? Vamos a comprobar qué versión del cliente MySQL tenemos en las máquinas web, ¿vale? Vamos a ver qué versión, ¿vale? de cliente que utilizo para conectarme a la MySQL tengo en este rol, en el rol web. Entonces digo Ansible web, -m shell, -a, MySQL-version, ¿vale? Con la clave privada. Entonces lo que va a hacer Ansible es, en todas las máquinas con el rol web, ejecutar MySQL-version, para ver qué versión del cliente de MySQL tengo instalado en esas máquinas, ¿vale? Y fijaros, me vuelve a salir aquí la IP de la máquina web, ¿vale? Status fail, mensaje de error, ¿vale? Bueno, el /bin /sh es porque ha usado esta shell para ejecutar el comando, ¿vale? Entonces me aparece aquí delante, ¿vale? MySQL not found. Vaya, resulta que en las máquinas web no tengo el cliente de MySQL instalado, ¿vale? Bueno, pues vamos a instalarlo, ¿vale? Entonces vais a hacer este ejercicio, instalar con Ansible el cliente de MySQL en las máquinas web. ¿Cómo se instala el cliente? El cliente se instala con este comando, apt-get install MySQL-client, ¿vale? Recuerda que tienes que hacer primero un apt-get update, porque los índices de los paquetes pueden estar desactualizados. Entonces, siempre que voy a instalar algo en una máquina en el cloud, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es un apt-get update, ¿vale? Para actualizar los índices de los paquetes, ¿eh? Y después ya hago el apt-get install, ¿sí? Además, para ejecutar un apt-get install, ¿vale? Ya sabemos que tenemos que hacerlo con sudo, ¿verdad? Para ejecutarlo como root, ¿bien? Bueno, pero yo no pongo sudo, ¿vale? en el comando, sino que le digo a Ansible que ejecute el comando como sudo. Y eso lo hago
diciéndole a Ansible, pasándole a Ansible la opción "-s", ¿vale? Que le dice exactamente eso, que ejecute el comando que yo le estoy diciendo como sudo. Es decir, que yo tendría que hacer para ejecutar el cliente de MySQL algo como Ansible, el rol de las máquinas en las que yo quiero instalar el cliente de MySQL, "-s", para que ejecute el comando como sudo, "-m", shell, "-a", el comando que yo quiero ejecutar, ¿vale? Y bueno, y la clave privada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Tenéis que conseguir con un comandito Ansible, ¿vale?, instalar el cliente de MySQL en todas las máquinas web, ¿vale? Imaginaros que lo queremos para certificar que desde cualquiera de las máquinas donde tengo arrancada mi aplicación de Spring Boot me puedo conectar a la base de datos de MySQL. ¿Eso cómo lo hago? Pues una manera relativamente sencilla es instalar el cliente de MySQL en esas máquinas, ¿vale?, y probar a hacer una ejecución, una conexión utilizando el cliente de MySQL a la base de datos que está en otra máquina virtual, ¿eh? Si consigo conectarme, pues la aplicación debería poder conectarse también, ¿vale?, con las mismas credenciales. Si no consigo conectarme, pues a lo mejor es que hay algún problema, el usuario no tiene permisos o lo que sea, ¿eh? Entonces vamos a imaginar, ¿vale?, que necesitamos el cliente de MySQL en las máquinas web, ¿vale? Entonces hay que instalarlo utilizando Ansible, ¿vale? Recordad que si seguís los pasos de las transparencias, ¿vale?, lo primero es conectarse a una máquina virtual en Azure, alguna de las que tenéis, instalar Ansible con los comandos que tenéis en las transparencias, ¿vale?, configurar el fichero etc Ansible hosts con los IPs privadas de las máquinas a las que vais a querer conectar, ¿vale?, copiar la clave privada a esa máquina de Azure desde donde vais a ejecutar los comandos Ansible, ¿bien?, y conectaros por SSH a cada una de las IPs privadas para comprobar que podéis conectaros, ¿bien? Y una vez que eso lo tenéis funcionando, entonces ya podéis hacer alguna prueba con los comandos que tenéis por aquí atrás, ¿vale?, por ejemplo preguntar la versión de Java y luego ya instalar MySQL Client, ¿vale?, en las máquinas web.